Hola a todos, feliz y fascinada de traerles hoy domingo otra historia que contar. Bueno, yo agradecida con la invitada de hoy, sé que aprenderemos mucho de ella y bueno, pues no se haga más, vamos a invitarle inmediatamente para que nos cuente esta historia, ¿no? Una historia que está llena de emociones, llena de historia, llena de, bueno, Venezuela como, con su participación en la política. Así que voy a estar aquí. Paulina, de verdad, déjame felicitarte porque se ve que ese curso de computación que tomaste años atrás han servido porque eres de las más rápidas en haber entrado al live. Muchas gracias, de verdad. Bueno, estaba un poco asustada porque yo no soy aficionada a Instagram, no lo uso y no lo entiendo mucho. Pero sabes que voy a comenzar con una anécdota. Cuando cumplí 60 años de graduada en el 59, de abogada en la Central, escribí un Twitter que decía: a los sobrevivientes de la promoción Leonardo Ruiz Pineda, favor comunicarse por esta vía, y nadie contestó. No creo que todos se hayan muerto, pero creo que son poco tecnológicos. No, no, maravilloso. Bueno, sé que manejas muy bien el Twitter, bueno, es una manera de comunicarte, ¿no? Con la gente que te sigue en tu carrera política, que aunque no eres activista en este momento, pero sigues siendo pues una figura de opinión importante. Y bueno, yo agradecida enormemente, te lo he dicho. A ti de verdad, Esmero, que me hayas elegido y además que hayas sido, tengo una gran admiración, una persona que se puede hacer un libro de no sé cuántas, 400 en 2 días, y además todas las cosas que yo te mandé. Bueno, eres verdaderamente un genio, porque yo no puedo leer un libro, yo creo que me tardo un mes o más. Bueno, pero Fascinada, de verdad que fascinada con esta lectura. Es más, pienso que es una lectura imprescindible para cualquier venezolano para poder entender, pues obviamente, nuestra historia, porque al fin y al cabo está escrita parte de esta historia aquí en estas líneas y además la más fascinante, porque pues obviamente esto sabemos y conocemos mucho, pero la historia más fascinante fue haber leído la historia de tu familia, esas líneas que compartiste conmigo y a la cual estoy muy agradecida y pues a la que quisiera que compartas un poco con tu audiencia el día de hoy, porque al final este programa trata, como te dije cuando te invité por teléfono, de principios y valores y saber de dónde venimos, honrar nuestro pasado y no olvidar. Y parte de esa historia, pues, es la historia de tu familia, que al final es quien te hizo la persona que fuiste y que eres, al llevar, pues, de una forma tan leal esta parte de la historia de Venezuela, porque eres una artista, cantante no, pero artista sí, porque fuiste parte de la que esbozó la política en Venezuela. Entonces, agradecida, Paulina. había que ser un poco artista para sobrevivir en ese mundo, pero bueno, mago, mago. Así es, ya no, ya nos contarás. Y bueno, recomiendo pues maravillosas entrevistas que tuve la oportunidad esta semana de ver tuyas y una que quiero recomendar porque nos costó encontrarla, pero lo logramos, fue aquella fabulosa entrevista de César Miguel, donde es el soundtrack de tu vida, que de verdad que la escuché 2 veces, no una, porque nadie como César Miguel Rondón para hacer y honrar esa historia a través de la música. Bellísimo. Pero bueno, comencemos contigo, Paulina. Y no sé si comenzar por el gallego. Comenzaremos entonces, Paulina Gamus Gallego. Comencemos por gallego, porque una historia también fascinante que nos remontamos a Samuel, al abuelo Samuel, con el que me divertí muchísimo con tantas historias y tantas anécdotas que tienes de ellos, pero también un poco de historia para entender pues de dónde vienen los gallegos y cómo llegan a Venezuela. Bueno, mira, yo escogí de primero en la historia, esa historia para empezar, yo le hice a mis nietos una historia, porque yo creo que es interesante que los muchachos sepan, en realidad mis nietos, pero casi todos los muchachos judíos que viven en Venezuela, de los cuales hoy son muchísimas personas de mucho dinero, muy bien posicionadas. Es importante que sepan cómo llegaron sus padres. Los padres de todos ellos, sin excepciones, nadie vino a Venezuela con dinero,
todos vinieron, los que vinieron antes del Holocausto y después del Holocausto, vinieron solamente con la ropa que tenían puesta y un puño apenas, y solamente el deseo de trabajar. Y, y vinieron en la tercera clase de un barco, es decir, pasando todos los trabajos que se pasan en la tercera clase de un barco. Entonces es importante que los muchachos sepan que sus padres, sus abuelos hicieron un gran esfuerzo para llegar a donde llegaron. Yo siempre digo, mi tío, por ejemplo, mi tío Johanán Gallegos, que fuera el único hijo varón de mi abuelo, jamás habría sido un empresario próspero, y sus hijos, Samuel no hubiese sido nunca un médico, ni la hubiera sido su hija hubiera sido psicóloga, ni el otro hijo hubiera sido un comerciante importante, si su papá, si su abuelo no hubiera venido a Venezuela. Si su abuelo, mi abuelo, pues no hubiera venido a Venezuela. Mis hermanos, si mis padres no hubieran, si nosotros los gamos, si mis padres no hubieran venido a Venezuela, tampoco. Mi papá era empleado de una joyería. Mi abuelo Samuel era zapatero remendón. Mi mamá era costurera. Mi papá llegó a Venezuela con una maletica, como casi todos los judíos que venían, turcos, como le decían. Es decir, vendiendo de puerta en puerta por cuota. De manera que era una vida vivían en casas de vecindad y alquilaban habitaciones, entonces unas casas con 12 habitaciones y un solo baño. Y era, bueno, te podrás imaginar cómo era la higiene allí. Entonces, bueno, mira, yo creo que eso es importante, que esa historia yo se la hice a mis nietos, pero bueno, esta entrevista sirve para que muchas otras personas sepan cómo llegaron sus antepasados a Venezuela y sepan que fue con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Es así, y además, pues como bien por favor, quiero que lo cuentes, la familia Gallegos llega saliendo de Palestina, pero antes de llegar a Palestina, pues ellos son originarios de Salónica, y cuéntanos si quieres un poco más atrás. Cuando mi abuelo, tú sabes que Grecia fue parte del Imperio Otomano, pero se había independizado mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Yo nunca logré saber por qué razón mi abuelo, que era griego, había nacido en Larisa, pero vivía en Salónica, fue deportado a Turquía. Me imagino que no él solo, fue deportado con otro grupo de personas, de judíos, no sé. Fue deportado a Turquía y pasó en Turquía los 4 años de la Primera Guerra Mundial, es decir, entre 1918 y 1914 y 1918. Él dejó en Salónica a su esposa y a 3 niños, de los cuales mi tío Johanán apenas tenía, creo que 4 o 5 meses de nacido, mi mamá tenía 2 años y mi tía tenía 3 años. Pasaron los 4 años de la guerra, mi abuelo se fue a Palestina porque siempre fue muy sionista, y en Palestina, bueno, mi abuelo era un poco bombiván, no se preocupó tanto por buscar a la familia, pero un pariente de él, es decir, eran parientes porque alguien se habían casado en Salónica, le empezó a insistir, le decían Jaim, porque tú sabes que a los judíos safarditas le cambiaban el nombre cuando tenían una enfermedad grave, él se llamaba Samuel, y si tenían una enfermedad grave le hacían como unas caparotas y le cambiaban el nombre, le pusieron Jaim, que significa vida. O sea, pero Jaim, tú no vas a buscar a tu familia, por fin, gracias a una organización que creo que era las Hayas o no sé cuál, localizó a su familia en Salónica y los trajo al puerto de Haifa. Y mi mamá siempre dice que ya tenía 7 años, que cuando vio a su mamá besándose con un hombre desconocido, bueno, le llamó mucho la atención. Bueno, vivieron en una casita del barrio Montefiori, o sea, le decían Montefiori, pero es el barrio Yemin Moshe, que hoy día es para los artistas, es un barrio muy costoso en Jerusalén, pero que fue la primera ciudad hecha, primer barrio hecho fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén por el filántropo inglés Moisés Montefiore, y había 2 sectores en los que nacía el sefardín. Las barracas o casitas no eran propiedad de los que, sino se les iban dando a personas necesitadas, pero en la medida que alguien se mudaba, esa casa pasaba a otra persona. No tenían agua corriente, mi mamá tenía que ir a buscar, y todos tenían que ir a buscar agua a una pileta. Y bueno, mi abuelo eso fue en el año 19. En el 27, mi abuelo y mi tío Juan, que tenía 13 años, Johanán, se vinieron a Venezuela. Aquí trabajaron como todo el mundo con su maletica, vendiendo de puerta en puerta, y 2 años después vinieron mi mamá con su mamá y mi tía, o sea, las 3 mujeres de la familia. Y se instalaron en una casa de vecindad. Mi abuelo era como el jefe de la casa, tenía 2 habitaciones alquiladas. Paulina, antes de ir para allá, me llama mucho la atención 1929 ubicarnos en esa Palestina, porque también hubo sufrimiento. O sea, en ese momento, si quieres puedes contar un poco ese... Mira, cuando en el momento que mi abuela era analfabeta, mi abuela no sabía leer y escribir, y como yo lo cuento allí, mi mamá y mi tía aprendieron a leer y escribir en 3 meses, o sea, rudimentos,
porque mi mamá tenía un novio maestro que quería que mi mamá le escribiera al venir a Venezuela y le enseñó lo poco que se podía enseñar en 3 meses. Pero mi abuela estaba ocupada de hacer todos los trámites para el viaje a Venezuela. Y en ese interín hubo las Peraot, las famosas Peraot, las tristemente famosas Peraot, que eran provocadas por los ingleses. Los ingleses, viendo que se estaba creando el movimiento sionista, estaba tomando cuerpo, la idea de crear un Estado, tenían el protectorado de Palestina, entonces ellos provocaban a los árabes de alguna manera. Entonces el día viernes, que es el día sagrado de los musulmanes, venían bajando por las colinas de Jerusalén, eso lo cuenta mi mamá, con batolas blancas, y todos con las dagas esas que tienen un nombre, que son una especie de dagas curvas, y cortando cabezas de judíos en la medida que bajaba, y fue una matanza espantosa. Mataron a todos los muchachos norteamericanos de una yeshiva, a pesar de que el rabino les ofreció monedas de oro y bueno, fueron torturas espantosas, y quien logró detenerlos fue una jarutzá rusa que tenía una granada casera y la explotó contra el piso, y ellos pensaron que los judíos estaban armados y retrocedieron. Y después de que había tantos muertos fue cuando los ingleses intervinieron. Y esa no fue la única, sí, mi familia se vino, pero hubo creo que una segunda esperaote en el año 1936. Es decir, fueron muchos sufrimientos antes de que se pudiera crear el Estado de Israel. Claro, es importante para entender el contexto en que llegan a Venezuela, ¿no? Como dices tú, en tercera clase de un barco. Pero tú sabes que mi abuelo siempre decía, como mi abuelo era griego, yo creo que se parecía mucho al zorro el griego, que en la tercera clase del barco se divirtió mucho, cantaban, bailaban, no sé qué hacían, pero bueno, quizás como la película el Titanic. Tú sabes, tú te acuerdas que la tercera clase era donde más se divertían en la película. Bueno, lo pasaban muchísimo trabajo y fue a los que le fue peor, pero realmente lo pasaban mejor, era como más, menos, como te digo, menos high, menos sofisticado. Y hablaban ladino, ¿correcto? Era el Sí. idioma. Hablaban griego entre ellos, sí, para que los hijos no entendieran. O sea, mi mamá no sabía griego. Mi mamá era griega, pero no sabía griego, ni mis tíos tampoco. Mis abuelos hablaban griego entre ellos. El idioma de la casa era el ladino. En mi casa, en mi casa paterna, mi papá, como era árabe, no hablaba ladino, entonces mi mamá sabía y muchas veces nos decía refranes en ladino, pero no era el idioma de mi casa. En cambio, era el idioma de la casa de mis primos Guidón, porque su papá era de Estambul y mi tía era de Salónica. Bueno, y aunque los ladinos de Estambul y de Salónica no son idénticos, hay palabras diferentes, bueno, eran muchos. Yo cuando tengo dudas sobre una palabra en ladino le pregunto a uno de mis primos Guidón, porque son mucho más expertos que nosotros, porque ellos hablaban, además mis abuelos vivieron con ellos y también hablaban ladino, así que todo, el ladino era el idioma de la casa casi. Y tienes anécdotas increíbles, ¿no? Con el abuelo Samuel, era tremendo. El abuelo Sí. Samuel era casamentero también, Era, hacía... pero por mis papás, o sea, que los casamenteros cobraban en Israel, en muchas partes, en Palestina, en muchos lugares, donde había comunidades judías, había casamenteros que tenían eso como una profesión. En el guionista, en el tejado, ¿te acuerdas, no? Que había la señora que era casamentera y había que pagarle. No, mi abuelo lo hacía por mitzvah y no todos los matrimonios salían bien, entonces de vez en cuando los que se habían casado y por alguna razón les iba mal, entonces iban a reclamarle a mi abuelo, y mi abuelo, yo siempre recuerdo una escena en que mi abuelo le daba la razón a cada uno. Si la señora decía, es que él me dice tal, tú tienes razón, y me iba a casa del tipo, es que ella, tú tienes razón. Mira, era divertidísimo, nosotros todos viendo aquellas escenas del reclamo a mi abuelo cuando los matrimonios no salían como él, que además él tenía una táctica para que los novios se conocieran, siempre se hacía el enfermo. Entonces los padres que ya estaban en cuenta iban a visitar al enfermo y llevaban a los posibles novios, o sea, y si había química, bueno, había matrimonio. Wow, qué historias. Además, obviamente, tendríamos que hacer todo un capítulo para hablar del abuelo Samuel, pero me llamó mucho la atención una historia en particular cuando ya al final de sus días él quiso regresar a Israel y se escapó. ¿Cómo fue esa historia? No, Me no, parece increíble. él no se escapó, él tenía mucho tiempo diciéndole a mi tío que él quería ir a morir a Israel. Wow. Entonces mi tío sabía que él ya era un hombre de 80 y tantos años, que eso era una locura, y le decía, es que no tengo dinero, y no tengo dinero. Y mi abuelo, había esa propaganda de Viasa, creo que decía, viaje ahora y pague después. Y mi abuelo le decía, pero papá, cómprame un pasaje, vate ahora y después pagas, se lo decía el ladino. Bueno, por fin mi tío se obstinó y se lo compró. Mi abuelo, bueno, fuimos a despedirlo al aeropuerto entre lágrimas, toda la familia. Mi abuela, que estaba en silla de ruedas, se quedó llorando en la casa y tal. Y 15 días después estamos en Puerto Azul y se oye por los micrófonos, señor Johanán Gallego, Juan Gallego, se lo necesitan urgente en la recepción. Mi abuelo se había venido escapado de la inmigración. ¿Cómo regresó de Israel? No lo sé.
y que él nunca más volvió a hablar de ir a Israel ni nada. Mi opinión es que él llegó y se encontró con un idioma que no hablaba, él no hablaba el hebreo, se encontró que sus amigos probablemente se habían muerto todos o no estaban más en ese sitio, y él era un hombre de 85 años. Es decir, era un mundo que para él era totalmente desconocido, no era el Jerusalén que él dejó. Bueno, regresó, no sé cómo, y bueno, no sé qué. Se escapó, además, en esa época los extranjeros necesitaban visa de reingreso a Venezuela, y él lo dejaron detenido allí retenido en la inmigración, y él se escapó y se fue para Puerto Azul, porque era un día domingo. Luego lo tuvieron que mandar a Curazao de una prima mía que pidiera allí la visa de rey. Bueno, toda una historia. Pero ese era mi abuelo. Wow, qué historia. Sí, y la abuela era Esterina Esterina Mizrahi. Mizrahi. Wow, qué historias tan increíbles. Ella, finalmente, ella también murió, creo que 6 meses Mi seguido abuelo al abuelo. murió 6 meses después del abuelo y murió en el sueño. Como siempre le pido yo a Dios que me dé cuando tenga que Amén. morir. Era así. En el sueño, nunca molestó a nadie. Mi abuela era una mujer bella, nunca molestó, fue siempre muy, o sea, una persona como muy silenciosa, a pesar de que muchas de las consejas, o sea, de los refranes y de las canticas y todo, las aprendimos de ella. Y eran Alegra, era la Mi hermana, mamá, la hija, y luego, ¿cuántos hermanos? su hermana mayor se llamaba, el otro le decíamos Idida, pero el Y nombre era Dudu, Doudou, como en francés, Dudu. Es la mamá de mis primos Guidón. Mi tía murió lamentablemente joven, tenía bueno, bastante joven, tenía diabetes y bueno, murió hace ya muchos años. Luego mi mamá era la segunda y luego mi tío Johanán. Pero ellos eran, mi mamá y mi tío fueron longevos. Mamá murió de 92 años y mi tío Johanán de 95. Pero bueno, mis abuelos también, mis abuelos gallegos murieron de más de 90 años los dos. Sí. qué historia tan bonita. Ahorita, en paralelo, porque sé que ellos se conocen en Venezuela, Sí. mamá y tu papá, pero en paralelo, más o menos al mismo año, llegan los Gamus, que esa también es otra historia fascinante del apellido. Sí, en el 29 llega mi papá con toda su familia. O sea, mi papá De Siria, o sea, de de Alepo. Alepo. Su hermana, ¿Te das cuenta? Él era el que era joyero. su papá era joyero. Y recuerdo, aunque mi papá nunca quiso hablar de eso, la historia es que cuando su papá era el dueño de la joyería, cuando su papá murió, mi papá tenía 13 años. Su mamá era analfabeta, no sabía nada de nada. Y entonces los tíos se quedaron con el negocio y mi papá quedó como empleado de la joyería. O sea, de la joyería que era de su papá, él quedó como empleado, o sea, se la quitaron. Bueno, él nunca lo dijo, él siempre tenía un gran respeto por sus tíos, mantuvo siempre comunicación y fueron a visitar a Alepo. Mi papá quería, no sé, fue una cosa como del destino. Él tenía ya 30 años en Venezuela y nunca había dicho que quería ir a visitar a su familia, que ya no vivía en Alepo, vivían en Beirut. Después de la guerra de la independencia de Israel, la comunidad judía de Siria, que se fue casi en bloque uno para Israel, otro para el Líbano. Entonces, su familia estaba en el Líbano y mi papá dijo, yo quiero ir a visitar a mi familia. Él tenía mucho contacto con un tío que era 6 años mayor que él. Bueno, total, se fueron mi mamá y él al Líbano, fueron a Turquía, fueron a Israel, etcétera. Y 6 meses, no, 4 meses después mi papá murió. Eso ocurrió, ellos regresaron a Venezuela en septiembre, octubre, y mi papá se murió en noviembre. O sea, 2 meses después, creo. Sí. Wow, qué historias recordé. Para seguir con la historia de Habib, ¿no? Y de los Gamus, también el cambio del apellido, porque me parece muy interesante. El primer apellido era, Era de apóstrofe Jamous. pero antes de eso, el apellido judío que tenían. Era Shaul, creo. Eso decía Shaul. Shaul. Bueno, no sé, mira, yo todos los primos que tengo regados por el mundo son Yamus. De Y el apóstrofe, Yamuz es un animal, ¿no? un animal que vive en el agua, no sé, nunca logré saber muy bien qué era un Yamus. No sé si está en Google, o sea, no me dediqué a buscarlo, pero ese era el apellido. Supuestamente la familia de mi papá acostumbraba a bañarse, por suerte. Tú sabes. Tenemos por lo menos o sea, un buen background, que se bañaban. Y eran primos hermanos, ¿no? O sea, Habib, Siempre entre primos. el, Mira, los, es bien extraño. Yo tengo un primo en Israel que lo conocí, por cierto, en Miami. Y él tenía una novia en Israel. Ya se había ido a Israel, tenía una novia, y su papá, su tío, lo llamó el papá de la prima. Y le dijo, nada de novias ni nada de eso. Tú tienes que casarte, tú acuérdate que tienes que casarte con mi hija, con tu prima. Y fue y se casó con la prima. Nunca tuvieron hijos, y por cierto, ella fue
ella fue intérprete en el juicio de Eichmann, intérprete del hebreo al árabe. Wow, qué historias. Es que Sí. claro, era una manera de preservar, pues obviamente, Mi nuestra... papá era Yamuz, y si tú te remontas, mira, y yo siempre digo, ¿cómo es que en esa familia no hubo, yo tenía un cuñado que siempre se burlaba, yo decía, pero es que en mi familia no hay nada anormal. No, todos ustedes, a nosotros. Pero solamente una prima que conocí en México era un poco retardada, sí. No síndrome de Down, pero era un poco, o sea, no tenía un poco borderline. Pero del resto, mira, conocí primos en todas partes del mundo que eran Yamús, en Bélgica, en México, en París, en todas partes, y para nada eran, es decir, eran personas normales. que me pareció también muy interesante porque uno piensa, uno habla de migración hoy en día y es, ¿sabes? Uno toma un avión y se va, pero en esa época era un poco difícil y además las visas, ¿no? Para conseguir las visas para migrar también era algo muy complicado y creo que por ahí tienes una historia de por qué no llegaron ellos a México. Ellos no fueron ellos, fue otra familia, una familia Mizrahi. Ellos estaban siempre destinados a venir a Venezuela porque ya mi tía, la hermana mayor de mi papá, vivía aquí, se había casado, vivía aquí en Venezuela, y fue quien le mandó los pasajes, pues, le prestó el dinero para los pasajes, y luego pues vinieron ellos a reunirse con su hermana. Ellos nunca tuvieron planteado irse a México, a pesar de que había una gran comunidad Halabi en México, pero ellos no, ni en Panamá tampoco, no. Siempre tuvieron planteado Venezuela. Ellos Y no. Además, las visas para Venezuela eran muchas. Yo recuerdo una vez al señor Glillansky en una entrevista que le hicieron, dijo, yo escogí Venezuela porque un país que cobre tan poquito, prácticamente nada por una visa, es porque va a recibir muy bien a los inmigrantes. Y es verdad, eran las visas más baratas, eran las de Venezuela, y las más fáciles de obtener, y por esa razón, pues creo que no solamente mi familia, muchas familias eligieron venir a Venezuela. esa tía que hablas es la tía Alice, La tía Liz, sí. que dices tú que crees que de ella es que sacas esa elegancia con la que siempre No, bueno, sales. no sé si la elegancia, pero la coquetería. Mi tía se maquillaba mucho. Nosotros cuando éramos, ella tenía un vecino que bromeaba mucho, decía que mi tía se parecía a la Greta Garbo después del incendio, pero bueno, porque ella se maquillaba y se ponía mucho más exagerado que yo, pestañas postizas y todo. Bueno, yo no hago eso, pero toda la vida me gustó arreglarme, es decir, maquillarme, o sea, arreglarme bien. Y siempre regañaba a mi hija Raquelita, y todavía hasta hoy, si no tiene puesto el rubor, yo se lo pongo. Digo, ponte rubor, ponte rubor. Sí, me parece que las mujeres deben estar arregladas. Qué historias tan bonitas. Y bueno, entonces, 1929, estas dos familias llegan a Venezuela y en 1933 se 30, casan. claro. Se conocieron aquí, me imagino que fue un Shida. Eran dos culturas que chocaron muchísimo, yo lo digo en la Qué historia. interesante. Mis tías árabes, que eran muy árabes, y mi familia sefardita de Salón y antes nada de árabe. Bueno, hubo un choque cultural. Mi mamá hablaba árabe, mi mamá aprendió a hablar algo de árabe en Palestina, y después, bueno, con mis abuelas paterna tenía que hablar, mejorar el árabe, o sea, practicarlo. Y mi mamá era muy, muy inteligente para los idiomas, también hablaba bastante de hebreo, del que aprendió en Palestina, o sea, que no era el hebreo moderno, pero se defendía en ese idioma. Entonces, bueno, nada, mira, fue un choque cultural, pero al fin y al cabo, al final, bueno, mira, nosotros somos el producto, los 5 hermanos, fuimos el producto de esa mezcla, pues, de árabe con ladino, con sefardita. Y ese choque cultural también es fascinante porque obviamente cuando naces tú, Paulina, creo que eres la primera, lo que esperaban era un varón. Y fue una tragedia. Cu- Para mí, para mi abuela, ella cada, Claro, claro. abuela, cada vez que tenía niñas, ella lloraba y se daba golpes en la cabeza estilo árabe. Entonces, bueno, cuando nací yo fue una gran decepción. Y luego cuando nació mi hermano Rafael, que fue el que me siguió, le fueron a contar a mi abuela que había nacido un varón, ya no lo quería creer, decía imposible, porque, o sea, como que mi mamá era incapaz de tener, siempre las mujeres eran las culpables, ¿no? Bueno, hasta que por fin vino a la casa, y creo que después que levantó el pañal se dio cuenta que no estaban equivocados, que no lo habían engañado. Y bueno, mira, mi papá, yo sé, hay una anécdota buenísima, cuando nació mi hermana Raquel, la menor de todos, fue la única que nació en una clínica, y nosotros estábamos, no había teléfonos en la casa, vivíamos en el Conde, y estábamos en la puerta esperando junto con una tía mía, hermana de mi papá, que mi papá llegara de la clínica para saber que había nacido. Y cuando vemos un hombre que viene, mi papá era pie plano, que viene con la cabeza hundida en el pecho y arrastrando los pies, mi tía sin saber nada empezó a darse golpes.
otra hembra. Y mi papá estaba tan bravo que lo que le dijo, ¿qué te importa? ¿Acaso es tu hija? Era una manera de echarle la culpa a alguien, de descargarse con mi tía, pero en verdad, para él, que ya 4 hembras era como mucho, de verdad. Pero de verdad siempre fue el más, creo que las niñas fueron para él lo máximo. Si en el momento de nacer él quería varones, pero después con las niñas era clase aparte. Y para entender un poco la época que se vivía en Venezuela, porque estamos hablando en los años 40, en la época de la Segunda Guerra Mundial, también me llama mucho la atención Victoria, tu hermana, ¿por qué le ponen Victoria? Y si puedes contar un poco el tema de lo que escuchaban en casa en ese momento, la radio, la BBC de Londres, todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Y las circunstancias en las que Venezuela pues vivía esa situación de la Segunda Guerra Mundial. Mi hermana Victoria nació el 2 de diciembre de 1942, es decir, casi mismo año, mismo momento en que hay la conferencia de Wannsee, en la que se decide la solución final del problema judío. Y los judíos del mundo libre, o sea, del mundo no ocupado por los nazis, hicieron una especie de Yom Kippur ese 2 de diciembre. Ayuno, tocaron shofares, y en todas las sinagogas se hizo una repetición del Yom Kippur como para pedirle a Dios por los judíos del mundo, ¿sí? Porque era la solución final. Cuando mis padres y mi abuelo y todos los hombres de la familia llegaron a la casa, ya había nacido mi hermana. Y comenzaron a discutir el nombre, Raquel, Sara, los diferentes nombres. Y como Churchill hacía siempre la B de la victoria, tú sabes, con las manos así, Claro. uno de mis tíos, mi tía dijo, no, no, tiene que llamarse Victoria, por la victoria de los aliados. Y así fue que se llamó Victoria. Bueno, Victoria murió de 43 años de cáncer, pero tenemos 3 Victorias en la familia. Mi nieta Victoria, que nació pocos meses después de la muerte de mi hermana, y 2 nietas de ella, o sea, Victoria Schlesinger y Victoria Miseria. O sea, hay 3 Victorias en la familia que son muy especiales todas. Wow, qué historias tan increíbles, de verdad. Gracias por compartir, Paulina, porque sé que te estás abriendo un poco cosas que en este libro no van a encontrar. No sé si a todos los que están oyendo les interesan tanto estas historias familiares, porque yo por eso que le escribí a mis nietos nunca lo publiqué ni lo difundí, porque creo que es algo muy intimista, tú sabes, no sé, a todo el mundo le va a interesar qué pasó con la familia Gallego o con Me la familia. parece, me parece sí interesante porque la manera de entender tu vida y lo que tú haces hoy en día, pues mucho tiene que ver con ese pasado tuyo. Al final es honrar a nuestra familia, honrar nuestros valores, honrar quienes nos formaron. Así como hablas también de la educación, ¿no? Que recibiste en Venezuela, pero vamos a seguir un poco en los años. Entonces llega el 45, donde también tienes una historia que es la revolución en Venezuela, y tienes ese recuerdo en el centro de Caracas con tu padre. Yo tenía 7 años, 7 años y medio, y mi hermana Raquel acaba de nacer. Mi hermana Raquel nació el 7 de octubre de ese año, y yo nací, y de eso, la revolución fue el 18. Y mi papá y yo mi papá me había llevado a la óptica de Eddie Lehrer en el centro de Caracas para unos lentes sin corrección. Yo tenía o sea, espabilaba mucho, eso tiene un nombre. Bueno, espabilaba mucho sin motivo, y entonces el médico dijo, mira, vamos a mandar unos lentes o sea, una especie de placebo, que ella tenga los lentes y con eso deje de espabilar. En el momento que estamos recogiendo los lentes, empieza el tiroteo, y todo el mundo se lanza al piso, mi papá, los que estaban en la óptica, y yo, pasa un tipo que le dice a mi papá, señor, cuidado con la niña, y mi papá no sabía que iba a haber una revolución, pero era una Caracas tan insólita, que salimos, mi papá agarró un carro que se llamaba Libre, en esa época el taxi, nos íbamos hacia la casa, que vivíamos en el Conde. En el camino recogimos a una amiga de la familia, Rebeca Bejar, la dejamos en su casa, llegamos a la nuestra. Después hubo el famoso toque de queda que siempre había. A los niños nos encantaban los toques de queda, porque después de las 6 de la tarde no podía salir de tu casa, entonces nosotros nos reuníamos en la cuadra, hacíamos, jugábamos, bueno, y además no había clases, que era lo mejor. Bueno, nada, era eso y otra, pero mi papá y mi tío se fajaban a oír todos los discursos de la constituyente. El presidente de la constituyente era Andrés Eloy Blanco, y era un placer oírlo a él manejar el debate o los debates. Y yo creo que a partir de ese momento fui que mi mamá era adequísima y yo también me hice adeca, porque era como la admiración por Andrés Eloy Blanco. Después, inclusive, yo estaba, bueno, también el agradecimiento a que yo fui de la promoción Golilla. Yo creo que lo cuento allí, que hubo un decreto 321 en que todos los alumnos de las escuelas públicas
eximían con 15, los de los colegios privados con 18. Fue una injusticia en realidad, pero bueno. Pero entonces yo recuerdo, yo tenía 8 años o 9 años, los desfiles de las escuelas de monjas y curas con aquellos uniformes de gala y con sus bandas musicales que llegaron hasta Miraflores. Bueno, destituyeron al ministro de Educación y entonces hubo un decreto que era 344 en que todo el mundo eximía con 10. Entonces tú fue la promoción Golilla, los ingenieros, los médicos, todo el mundo eximió con 10 y por supuesto yo sé que cuando eximí, todo el mundo eximió con 10. Bueno, entonces, bueno, esas son las historias de la Revolución de Octubre. Después en el Colegio Moral y Luces, cuando yo estudié bachillerato allí, muchos profesores estaban vetados en los colegios, en las escuelas públicas, en los liceos públicos, por adecos. Pero el profesor Bellorín, que era el director de la primaria del colegio, le dio trabajo al profesor Cortesía, al profesor Abototesó, a Ciso Martínez, a Federico Hernández, y a varios profesores que estaban vetados, Leandro Mora, que no podían dar clases en colegios públicos, en escuelas públicas o en liceos públicos. Y bueno, mira, el hecho de saber que eran perseguidos, a Ciso Martínez lo exiliaron de Venezuela a mitad de año, que era nuestro profesor de historia en geografía, en segundo año de bachillerato. Entonces, eso un poco nos movió a toda esa generación a ser simpatizantes de Acción Democrática. Sin embargo, aprendiste de casa la tolerancia y el respeto por pensar diferente. Eran cada uno de otro partido político. ¿Cómo era esa discusión familiar? Los partidos de ahora deberían aprender mucho de cómo nos comportamos. Claro. Al principio peleábamos, porque te digo, yo era adeca, mi mamá estaba conmigo. Mi hermana Victoria, que paz descanse, era adeca, pero por presión de su esposo, porque en la universidad había mucha tendencia a la izquierda. Mi hermano Rafael era de URD, mi hermana Esther era del MIR, o sea, movimiento, y mi hermana Raquel era del Partido Comunista, de la Juventud Comunista. Entonces los pleitos eran espantosos hasta que un día mi papá dijo, si siguen así, yo me voy a la casa. Y fue de verdad como o sea, como un baldonazo, como un golpe. Y desde entonces, mira, nos toleramos perfectamente, bueno, o sea, cada quien con sus ideas. Mi hermano Rafael rápidamente abandonó la política, no le interesaba para nada. Yo sí fui más, la única quizás, Raquel, mi hermana, la más chiquita, y yo quizás fuimos las más militantes. Esther, mi hermana, también en cierto modo en el MIR. Y bueno, mira, esa fue nuestra historia, pero cada quien con su tendencia y con sus ideas y respetando. Y la escuela experimental Venezuela también pues representó una cuna de valores y principios. Tienes también interesantes anécdotas, además de una jocosa acerca del patinaje, las Sí. grandes patinatas en Venezuela. Bueno, Cuéntanos un poquito yo nunca, esa... yo nunca dejé de ser judía, profundamente judía, nunca se me ocurrió que yo podía ser de otra religión, pero me fascinaban las misas de aguinaldo, o sea, ir a la escuela de Vicente Emilio Sojo, la escuela de música en el centro de Caracas, oír los conciertos de aguinaldo de los Feón Lamas y los de la iglesia de San José con el padre Hernández, que después terminamos siendo grandes amigos. Y me gustaba, y desde pequeñita patinar en las misas de aguinaldo, y el único deporte que practiqué muy bien. Entonces, yo tenía 11 años, le pedí a mi mamá que me llevara, eran a las 5 de la mañana, y a patinar ahí en el Parque de los Caobos, y resulta que el pantalón mío tenía un botón roto, y yo por el apuro agarré y le puse un alfiler de gancho. Pasó una cosa que llamaba el látigo, que era una cola que hacía como curvas, y el último de la cola tumbaba a todos los que encontraba a su paso. Me tumbaron y se me cayó el pantalón. Y oigo que alguien dice, mira, esa gordita se le está cayendo el pantalón. O sea, lo que significa que desde entonces yo era esa gordita. O sea, no he logrado, a pesar de muchos esfuerzos, no he logrado dejar de ser esa gordita. Y llevaste pues esas costumbres de alguna forma al Colegio Moral y Luces, porque cuentas que convenciste a tus compañeros en algún momento de ir a esas patinadas. Una huelga. Sí, 13 compañeros y el doctor Gross no entendía qué significa, no íbamos a entrar a clase por huelga, no me acuerdo el motivo. Eso sí era que eso yo tenía 14, 15, no tenía en esa época, ¿qué edad tenía yo? Que 14 años, 14. No me acuerdo por qué, o 13. No me acuerdo por qué fue la huelga ni por qué motivo, pero fue exitosa. Qué historias tan increíbles y tan bonitas, ¿no? De recordar, aparte que es educación pública, la experimental. Era una época muy linda con ballet, creo que también tienes una historia con tu hermano Rafael, Bueno, pero bailarín de Miñón. no, no, bailaba Sonia Hecker de Torres, por cierto, la esposa de Ildemaro Torres, que es médico y que fue quien escribió ahorita una historia de la experimental Venezuela, y yo escribí un capítulo de la historia, pero la historia la escribió Sonia Hecker. Y Sonia era bailarina de ballet y su hermana Ariane también.
Después llegó una profesora de Argentina que montó un ballet bellísimo que se llamaba el ballet, ¿cómo es que era? El Capricho Español, algo así, donde la bailarina fue una compañera mía llamada Elsa Recaños. Yo tenía gran admiración por ellos. Pero en el Liceo Andrés Bello había unos profesores ingleses, los esposos Grey, que eran profesores de ballet. O sea, un liceo público con profesores de ballet. Y bueno, mira, yo cantaba en el coro, en el Orfeón, primero en el coro de mi experimental y después en el Orfeón del Andrés Bello. Había eso del minué, era Steffi Stahl, que por cierto era una judía austríaca que antes de la guerra, o no sé si fue en ese momento, la contrató el Ministerio de Educación para que enseñara danza en Venezuela en las escuelas públicas. Entonces ella montó un espectáculo en el Estadio Nacional en el Paraíso, donde todas las escuelas bailaron, por ejemplo, bailamos el minué todas. Mi mamá nos hizo unos disfraces, unas pelucas de algodón horribles, y el traje del minué, el de mi hermano era con pantalón bombache y tal, y los dos íbamos, él sobre todo mi hermano, que tenía creo que 8 años, 9 años, verdaderamente avergonzados por las calles hasta llegar a pie a la escuela, y de allí nos llevaban en autobús al estadio donde bailamos el minué. Y ya de viejos, de vez en cuando, decían, vamos a bailar el minué, Rafael, tan, ta, tan, ta, tan, ta. Qué historias tan bonitas, qué increíble recordar. Para entender un poco por qué el Andrés Bello, el quinto año de bachillerato, no lo puedes cursar en el Moral y Luces porque se habían recién mudado a la sede nueva y no habían Bueno, suficientes alumnos. ¿Cómo? no, no había suficiente alumno, era muy costoso, era obligatorio, eran tres quintos años en esa época. Física y matemáticas, biología y filosofía y letras. Entonces, mira, para 13 alumnos que éramos nosotros, que salimos 13 muchachos del cuarto año, abrir 3 salones, o sea, para 3 alumnos cada uno, eso era imposible, era costosísimo. Y por muchos años, no fue la nuestra la única promoción de cuarto año que no tuvo quinto. La de mi hermano que vino 2 años después tampoco, la que vino después de nosotros, creo que por 7 años, 8 años, no hubo los 3 años, eso, hasta que no hubo suficientes alumnos para poder mantener las 3 secciones. Y por eso fue que estudiaste ese último año en las Años, por ejemplo, mi hermano Rafael se fue a la aplicación, otros se fueron a escuelas, a colegios privados que tenían quinto año, pero yo me fui al Andrés Bello. abogada. ¿Por qué abogada? ¿Por qué estudias? Yo quería ser profesora me encantaba ser profesora de historia y geografía, y fui a inscribirme al pedagógico, se podía entrar al pedagógico con cuarto año. Y mi mamá se encontró con el profesor Cortesía, no sé dónde, y le dijo que yo me había inscrito, entonces que es un grave error, ella tiene que terminar su bachillerato y después ella puede elegir lo que quiera, el pedagógico. Y en verdad mi mamá me convenció, me inscribí en el Andrés Bello, y después que me inscribí, como casi todos mis compañeros iban a estudiar Derecho, yo dije, no, mira, ya, yo no voy a ser profesora, voy a estudiar Derecho también. Creo que estudié Derecho más que todo, me gustó mucho la carrera, fui muy buena estudiante, modestia aparte, pero no me gustó el ejercicio profesional, nunca supe ser abogada, tengo que confesarlo, es decir, como abogada un fracaso, como estudiante creo que fui muy buena. No sé si hubiera podido ser profesora, no sé, docente, nunca, me interesó más la política. Tu frustración de no ser cantante, porque también tienes una anécdota que te quieres ir a la radio a participar en un concurso escondida y Yo tienes me escapé de del colegio. familia Amador Bendayán. Si quieres, cuéntanos un poco. Yo me escapé del colegio, me jubilé del colegio con mi uniforme del Moral y Luces, y me fui a la Radio Continente, y ya había ensayado con el pianista El Relicario, ¿no? O sea, un paso doble, y ya iba a cantar, y en eso se aparece a Amador Bendayán, que era el hermano de mi tía. O sea, él es el tío de mis primos gallegos. La mamá de mis primos gallegos era Rebeca Bendayán de Gallego. Y entonces me dice mi hija, mi amor, no sé, ¿qué haces tú aquí? Yo me congelé y le dije, no, vine a acompañar a una amiga que va a cantar. Y cuando pude salir corriendo de allí, pues si mis padres se enteraban de eso, bueno, me mataban, no sé qué me pasaba. Bueno, total es que, bueno, ahí se me frustró. Yo siempre que me encontraba Amador, le decía, por culpa tuya no soy una gran cantante. Pero Hubiera sido una gran cantante igual. Sé que por ahí grabaste hace poco para tus nietos, pues canciones venezolanas de niños. Me parece fascinante. cuando tuve COVID, mientras estaba en el Hospital de Clínicas Caracas, yo nunca estuve en terapia, sino en una habitación normal, para distraerme, porque en verdad no me podía visitar nadie, leía un poco, la televisión era horrible, entonces no había wifi, entonces yo les grabé mis nietos 4 canciones infantiles que aprendí en la Experimental Venezuela, que yo las recordaba de memoria, ¿no? Las tengo por allí grabadas, y yo sé que
alguien me dijo, creo que una de las amigas de Raquelita, que las usaba con sus nietos, que se las ponía a sus nietos para dormir, no sé. Bueno, pero bueno, sí, yo que quería que mantuvieran su relación y su contacto, y se supieran que sus ancestros fueron venezolanos. Mis seis, Leyendo tu historia familiar, entiendo que trabajaste cuando te gradúas 2 años en el bufete de, de Almosny, de Jacobo. o Almoni, que era mi cuñado, El, había, yo me gradué en agosto del año 56, sí, perdón, 59, y él murió en septiembre de ese año. Entonces el bufete quedó vacío y toda la familia, yo me acababa de graduar, me lo ofrecieron, y tuve un socio que era al principio era un compañero mío de estudio, Pérez Alemán, después entonces vino Simón Mizrahi, fue mi compañero de bufete, hasta que yo 2 años después me fui a trabajar a la PTJ y abandoné la profesión. Antes de llegar al trabajo de la PTJ, que también me parece fascinante, rescatar un poco esta anécdota de quién era Jacobo Almosny, ¿no? Y también entender cómo es que conoces tú a tu esposo y, bueno, el nacimiento de Raquel, porque todo eso ocurre pues en este periodo muy corto, pero me pareció maravilloso entender que Jacobo se graduó y era muy amigo de Rafael Caldera. Los dos hicieron tesis premiadas sobre derecho del trabajo y Jacobo cuando les tocaba graduarse, el acto de graduación en la universidad, Jacobo, mi cuñado, tuvo una enfermedad, tuvo una operación muy grave gastrointestinal, no se pudo graduar cuando se graduaron todos los compañeros y Caldera lo esperó para graduarse con él por secretaría, o sea, sin el acto formal de graduación. Esa era la anécdota que él contaba. Cuando yo me inscribí en la universidad, Caldera supo que yo era Paulina Gamos, mi novio era el monje y tal, y bueno, siempre fue muy diferente conmigo hasta el segundo gobierno, cuando creo que no, hasta su primer gobierno, cuando creo que un poco me detestó porque yo no le dejaba, todas las semanas escribía un artículo bombardeándolo. Pero sí, ellos fueron muy amigos. Wow, qué historias tan increíbles. ¿Cómo conoces a tu esposo y te casas y tienes a Raquel enseguida? Porque yo cuento allí que mi amigo de la infancia, cuando yo tenía 11 años, nos mudamos a una casa en El Conde, y en un edificio, nosotros una casa y 2 casas más allá había un edificio donde vivía la familia Levy. Si su mamá había muerto, vivían con su papá, los 4 hermanos Levy Benchimol. Abraham era el segundo. Y entonces Abraham, que tenía 15, a pesar de que yo tenía 11, hicimos desde el primer momento una gran amistad. Íbamos juntos a la ópera, al teatro, no sé qué, compartíamos y jugábamos ludo, hacíamos partidas de ludo interminables en mi casa, se consumaba, eran 2 mesas de ludo. Es decir, hicimos muy buena amistad. Y entonces, mi primer esposo, Samuel Almoni, era primo segundo de los Levi. Él era Samuel Almoni Benchimol, y ellos eran Levi Benchimol. O sea, de quien era primo hermano era de la mamá de Abraham, a pesar de la diferencia de edad. Y era muy amigo de Samuel Levi, el hermano de Abraham. Y entonces lo visitaba mucho, y cuando pasaba y me veía en la puerta de mi casa, me decía piropos y tal, y a mí no me gustaba porque era un flaco, moreno, así no me gustaba nada. Él se fue a estudiar farmacia a la Universidad de los Andes cuando cerraron la central, y cuando regresó muy cambiado físicamente, y nos encontramos en una fiesta del Club Israelita, un baile. Bueno, me sacó a bailar, bailamos, me pidió mi teléfono, no celular, por supuesto, el de la casa, y bueno, nada, por ahí empezamos a salir, y 2 años y medio después nos casamos. Lo cual también me parece fascinante entender un poco la historia de esta familia Almosny, que bien también tú relatas en esta historia familiar, porque pues es una familia que llegó mucho antes a Venezuela y que tuvo un papel importante en nuestra historia como comunidad y un aprendizaje que te deja el hecho de que nuestra comunidad judía en Venezuela es una comunidad mezclada, ¿no? Entre lo que es la parte de sefaradí y la parte ashkenazí, un poco entender por qué. Si quieres, Mezclado uno, colegio, porque fue muy claro, separado. Yo te digo, la primera camada, vamos a llamarla de esa manera, de judíos sefarditas que llegó, que eran de Marruecos, casi todos se asimilaron, esos apellidos ya no son judíos, porque ellos se preocuparon por tener sinagoga, pero no tener colegio. Y fue lo mismo que pasó en la comunidad judía de Coro. La comunidad judía de Coro tuvo una sala de oraciones, tuvo el cementerio judío, pero nunca tuvo una escuela, un colegio. Es la manera. Y lo que yo creo que salvó a la comunidad judía venezolana y la hizo tan realmente especial y singular, única, fue el colegio. Sobre todo cuando el colegio se integró.
porque el colegio al principio fue totalmente askenazí, quienes lo hicieron fueron los askenazí. Y el señor Taurel, que era el presidente de la Asociación Israelita, nunca quiso integrarse. Él siempre decía, eso lo decía mi esposo, los askenazí nos van a comer, porque son más vivos que nosotros. Bueno, llegó una nueva generación, Abraham Sultán, Gonzalo Benaín, John Benaín, todos ellos que decidieron darle Samuel Eskenazi, Abraham Levy, le dieron un vuelco total, si olvido nombres, por favor me disculpan, a lo que era la Asociación Israelita, y lo primero que hicieron fue llegar a un acuerdo con la comunidad askenazí, o sea, con la Unión Israelita, para ponerse al día con los pagos y compartir en forma paritaria, pues, el colegio. Cuando llegaron todos estos muchachos que vinieron después de la independencia de Marruecos, que vinieron a Venezuela, y que casi todos llegaron también con problemas económicos, el colegio los recibió becados. Yo siempre recuerdo una de las cosas que yo lloré ese día cuando tomó posesión Salomón Cohen Botbol de la presidencia de la Asociación Israelita, cuando él narró su historia, o sea, cómo él llegó a Venezuela feliz de que no iba a ir más al colegio porque el colegio era muy caro y no lo iban a aceptar. Y cuando llegó becado al Moral y Luce, dice, mira dónde estoy, soy ingeniero, presidente de la Asociación Israelita. Y verdad, era conmovedora esa historia. La oportunidad que tuviera ahí fue donde se integró. Yo creo que yo le pregunto a mis nietos si ellos son askenazí o sefardí, no tienen idea de lo que son, porque son una mezcla de todo, como yo les digo en la historia. Su abuela paterna era yemenita, de origen israelí, pero de origen yemenita. Su abuelo paterno, rumano. Su abuelo materno, de origen marroquí. Yo, su abuela materna, mezcla de Jalab con Salónica. Es decir, es una mezcla de todo, ¿no? ¿Qué son askenazí, sefardí? ¿Sabes? No sé. Una mezcla, como lo dijiste al principio, de culturas, ¿no? A pesar de ser judíos, es una mezcla importante de cultura que nos enseña mucho sobre el respeto y la tolerancia. Y volviendo a esa historia, me contabas, y también lo leí en este escrito tuyo, las circunstancias en las que muere tu padre, ¿no? Una persona siempre tan atada a sus principios y a sus valores él manejaba esta tienda y esa situación de que él se veía comprometido a no tener deudas y qué es lo que lo lleva finalmente, que piensa, ¿no? Que fue lo que lo llevó a, pues, a Él morir. se, él se deprimía. Mira, mi papá era, primero que nada, era cuidadoso esa cosa del Pirkei Avot, del apellido, del nombre. Él hizo renunciar a mi hermano a un cargo público a los 3 meses. Era síndico municipal del municipio Sucre, del Consejo Municipal de Sucre, y lo hizo renunciar. Bueno, quería que su apellido fuera a salir por allí, que a todos los políticos los acusaban de ladrones, y él no quería eso. Y luego, con las deudas. Yo heredé eso de mi papá. Yo no puedo tener salvo que no me deprimo, él se deprimía, pero yo no me deprimo, pero a mí tener una deuda o sea, no puedo, tengo que pagar de inmediato, o sea, me pone muy, muy, muy preocupada. Y él se murió así, justo se murió, justo el mismo día que mataron a Kennedy. Yo me recuerdo a mi papá sentado en la cocina de mi casa, de la casa de ellos, llorando, diciendo, ¿por qué se murió Kennedy y no me morí yo? Él era un hombre útil, yo no. Mi hermano lo vio tan deprimido que lo llevó a la clínica psiquiátrica, donde lamentablemente le aplicaron un electroshock y lo mataron. Le dio un paro cardíaco, tenía 59 años. Joven, muy joven. Estoy segura que tu padre, con esa corta vida, 59 años, para hoy en día es corto, pudo transmitirles a ustedes y a ti como persona, pues lo que eres, ¿no? Y lo que lograste hacer, no solamente en tu vida familiar y en tu entorno familiar, sino en tu vida pública como político, porque esos principios y esos valores, pues siempre los tuviste dentro, ¿no? Y para entender un poco más quién es Paulina, porque sé que hemos indagado mucho en tu historia familiar. Me comentabas, pues hablamos de tu trabajo de abogada, pero luego de este trabajo en el cuerpo de La policía jurídica, judicial, estuviste 9 años más o menos. O sea, 9 fue un años. trabajo importante donde tuviste muchos casos. Si quieres, creo que recuerdas uno o dos que te hicieron, pues, Fue mi escuela de vida. una Para mí, escuela de vida, exacto. bueno, de lo malo, de lo feo, de la calidad humana, también de las maldades que pueden ocurrir, de Mm. las persecuciones que pueden ocurrir contra los niños.
para mí fue de verdad una verdadera escuela de vida. Yo agradezco mucho haber trabajado esos 9 años allí en la división de menores de Chacabra, del estado Miranda. No, mira, yo cuento una anécdota que se la conté, por cierto, a César Miguel, creo que en un programa. Creo que fue a él, no sé, fue a los que yo sé que yo la conté en una entrevista. Y era de una señora que el esposo la engañó con otra mujer, y tuvo un hijo, le quitó el hijo a la otra mujer y se lo llevó a la esposa. Y la esposa lo crió hasta que el niño tenía 8 años y el hombre se reconcilió con la anterior, con la madre del niño, y querían quitarle judicialmente el niño, o sea, con un tribunal, el niño a su esposa. Y a mí me llegaban las órdenes para buscar al niño, las órdenes a la policía, y yo sencillamente la llamaba y le decía, escápate porque te van a buscar. Y así la tuve escapándose hasta que yo estuve en la PTJ, no sé qué pasó después. La estuve diciendo, avisándole que tenía que mudarse porque la estaban buscando para quitarle el niño. Eso es bueno. Yo estaba en contra de la ley, estaba actuando en contra de la legalidad, pero estaba actuando, creo que, en favor de la humanidad. Y con tus principios, que eso yo creo que siempre es lo más importante, ser congruente como personas. Eh, en ese momento también eres articulista del Nacional, también me contabas la historia de por qué el Nacional siempre fue pues el periódico que se leía en casa, a pesar de que también yo Porque recuerdo en mi casa leíamos el Universal. todos los judíos y casi todos los que eran empresarios, las personas de ¿cómo se dice?, de clase media alta, tenían como periódico de la Casa del Universal. Mi papá, por razones que nunca logré saber, nunca logré conocer, siempre compró el Nacional y era el periódico de mi casa desde que yo aprendí a leer. Siempre, siempre. Y siempre tuve el deseo, porque el Nacional era un gran periódico, cuando escribían los mejores intelectuales de Venezuela, de ser articulista del Nacional. Y lo pude ser por una casualidad. Es decir, fue cuando la campaña de Copey y de Caldera, la primera vez, en el año 68, creo, que Caldera, o sea, había o sea, los adecos tenían su plaza, la Plaza Altamira, y los copellanos la Plaza Venezuela. Y mi cuñado, que era adeco, un carrito pequeño con una banderita blanca, en actitud verdaderamente provocativa, se metió con mi hermana Victoria y yo por la Plaza Venezuela y empezaron a tratar de voltear el carro. Bueno, total, que yo escribí una carta, decía carta a mi profesor Caldera, algo así, y la llevé al Nacional, escrita, tú sabes, en mi máquina de escribir manual. La llevé al Nacional y la dejé allí en la recepción. Y luego, como a las 9 de la noche, recibí una llamada de José Moradel, que era el jefe un señor español inolvidable, que era el jefe de redacción del Nacional. Me dijo, mire, Paulina, su carta va a salir publicada mañana en la página, en la página editorial de Política, o sea, la principal. Bueno, salió esta carta de este tamaño, carta de una admiradora del doctor Caldera. A ese día, bueno, me llamaron a felicitarme los adecos, pero los copellanos no creo que estaban nada felices, y como ganó Copey las elecciones, empezaron a hacerme la vida imposible en la PTJ y un año después tuve que renunciar. Me cambiaron para La Guaira. Sí, me hicieron, verdad, bastantes maldades. Pero bueno. O sea, Pero es parte de tu historia, porque al final ahí comienza pues tu activismo, ¿no? en el partido. nada que les agradezca más a los copellanos que me hayan hecho eso, porque gracias a eso yo pensé que yo nunca iba a poder trabajar en nada que no fuera la PTJ. Gracias a eso, al poco tiempo, empecé como directora ejecutiva de la Oficina de Derechos Humanos de la CAIF por 4 años, pero empecé a escribir, tuve problemas. No creas que para mí fue fácil ser miembro, es decir, tener un cargo en la comunidad judía y escribir contra el gobierno. Hubo muchas personas que quisieron coartarme mi libertad de escribir, bueno, quizás por miedo a que el gobierno tomara alguna represalia. Y yo siempre le decía, mira, yo si tengo que dejar de escribir, renuncio. Yo renuncio porque yo quiero seguir escribiendo. Bueno, por fin, nunca me dijeron que me fuera. Me fui yo espontáneamente cuando Carlos Andrés me nombró en 1974 consultora jurídica adjunta a la presidencia de la República. De allí estuve solamente unos meses y pasé a la Comisión Femenina Asesora de la República, de la presidencia de la República, donde aprendí lo terribles que son los movimientos feministas en general. No quiero generalizar, pero casi todos. Es decir, son mujeres que se quieren promocionar ellas mismas, pero que evitan que todas las otras mujeres prosperen. Fue terrible. Yo estuve ahí un año y me fui de allí, pero después que las descargué a toditas. Qué interesante, Paulina. Y además también pues tuviste como ministra del CONATEL y en ese momento... Yo fui, lo de Conatel no. Era el Ministerio de Información y Turismo. Ministerio de Información y Turismo, correcto. Y yo era su viceministra, también por poco tiempo, un año, y luego pasé a la campaña de Piñerúa. Piñerúa perdió las elecciones,
cuando hubo la elección, por primera vez la elección separada de concejales, resulté electa concejal de Caracas, fui la jefa de la fracción parlamentaria, de la fracción de concejales, y de allí, después de 4 años, fui electa diputada por Caracas. Fui miembro del CEN, y gracias a que fui miembro del CEN del partido, fui también en la lista de Caracas como diputada, y que ahí empezó mi carrera parlamentaria. Tienes infinidad de anécdotas que uno puede conversar, pero una en particular porque pues representa parte importante de Venezuela, es el Sistema Nacional de Orquestas. Y esa conversación que tienes tú en los inicios con José Antonio Abreu cuando va a tu oficina, si quieres Bueno, compartir. éramos amigos, no amigos íntimos ni nada. A veces nos encontramos en conciertos. A José Antonio era un hombre muy cordial, y además eso, o sea, él manejaba muy bien las relaciones públicas y siempre saludaba y saludaba a todo el mundo. Y cuando él tenía ya en mente eso, él me fue a visitar. Me fue a visitar allá a la oficina. Yo era la directora de información del Ministerio de Educación, y me contó su proyecto. A mí me fascinó. Entonces lo llevé a donde el ministro Peñalver, habló con el ministro Peñalver, de allí pasó, bueno, a hablar con Carlos Andrés Pérez, que era el presidente, y de allí el sistema se crea, se forma. Bueno, yo no soy, por supuesto, la creadora ni nada. Lo único que hice fue hacer un puente, porque siempre me pareció fascinante, y mantuvimos siempre una relación ya de amistad, hasta el punto que cuando yo dejé el ministerio, yo renuncié al CONAC para poder ir otra vez en la lista de diputados, en la elección que ganó Jaime Lucinchi. Y Jaime Lucincho, Carlos Andrés por segunda vez, no, Carlos Andrés por segunda vez, exacto. Entonces, bueno, el ministro primero fue otra persona, pero después, cuando Carlos Andrés gana, nombra ministro a José Antonio Abreu. Y yo había dejado funcionarias que para mí eran muy importantes en el ministerio en el CONAC. Y yo le pedí a José Antonio, dije, mira, José Antonio, tú me las puedes, había una cosa que se llamaba comisión de servicio. O sea, que él le pagaba el sueldo, pero ellas trabajaban conmigo hasta que yo lograra que le dieran un cargo. Y así ocurrió, por cierto, con una que fue después una gran chavista traicionera, María Cristina Iglesias, que yo lo cuento, María Cristina Iglesias, que lo cuento también en la historia, la cuento en el libro. Bueno, y nada, así pasó. Él fue mi gran amigo y siempre lo defendí. Cuando él fue al programa Aló Presidente, que le cayeron encima, yo escribí un artículo en defensa de él. Y después también, cuando fue con Dudamel, lo escribí porque yo creo que él, que no tuvo hijos, su único hijo fue el sistema, y él lo defendió a capa y espada. Y bien, bien lo dices, ¿no? Lo defendió ante Adecos, Copellanos y ante Chávez y ante todo el mundo, ¿no? En ese aspecto, ningún orgullo. Él se sentaba, cuando era la discusión del presupuesto, él se sentaba en los curules ahí de los diputados y conversaba y esperaba hasta que lograba el presupuesto del sistema. O sea, cuando él conseguía el presupuesto que él quería, era fabuloso. Entonces él se quedaba tranquilo. Tuviste infinidad de anécdotas en esa vida política activa Y me y imagino años, 15 muy, años, pero 20 años, 20 otra de años allí. perdón, otra de las que me llamó muchísimo la atención es tu famoso discurso, ¿no? Por el 5 de julio del 92, Del año del golpe. el año del golpe. Sabes Eh, que Andrés y yo nunca nos llevábamos bien. Él no me quería ni yo a él. Y entonces él, cuando subió y yo era la oradora de orden, yo le vi como la cara, tú sabes, como que qué fastidio. Esa cara de qué fastidio, ¿no? Tenía que oír este discurso, fue largo. Yo estaba temblando, yo tomaba agua todo el tiempo porque sabía que lo estaban transmitiendo en vivo, y yo estaba aterrorizada de que me pasara algo, que se me olvidara, que yo estaba leyendo. que por Bueno, cierto te invitaron luego en Radio Rochela. me sacó la misma chaqueta con una flor aquí, nada, los lentes igualitos, y también tomaba agua cara, pero claro, mucho más, así en forma, bueno, una burla, pero ahí me encantaba que me imitaran en la Radio Rochela y todo, porque yo consideraba que eso más bien era una publicidad, no era nada negativo. Bueno, y mira, al terminar el discurso, Carlos Andrés me felicitó muy efusivamente, y de verdad nosotros después tuvimos una gran relación, porque yo defendía a Carlos Andrés. Había, desde el momento del golpe, hubo gente dentro de Acción Democrática que quería que él renunciara. Mucho antes de que los notables lograran eso y lograran que lo enjuiciaran y todo eso, la Corte Suprema, que había dentro del partido gente que quería sacarlo. Y yo, desde el primer momento, supe que el golpe de Chávez, y no es porque yo soy un genio, pero lo sentí así, que el golpe de Chávez no era contra Carlos Andrés Pérez, ni contra Acción Democrática, era contra la democracia, como resultó en la realidad. Así que bueno.
Y creo que cuentas en el libro que comiste en su casa. Hay dos hijos. Cuando yo me casé con Ambran Cohen, me casé con Ambran en el año 95, Carlos Andrés estaba preso, tenía la casa por cárcel en la Ahumada, pues en su casa de allá de Oripoto. Y estos invitó a cenar. Estábamos Blanquita, él, mi esposo y yo, los cuatro. Y él siempre estaba impecable, siempre de corbata y saco, aunque estuviera en su casa. Sí, sí. Y bueno, fue muy cordial conmigo. Y él sabía que yo lo defendía. Yo lo defendía en el CEN. Cada vez hubo una reunión que duró, creo que 5 o 6 horas. Él no se paró ni a hacer pipí. La gente se paraba a comer, a hablar, a fumar. Yo fumaba en esa época. Y él no se levantó de la silla. Y lo que se estaba discutiendo era si él debía renunciar o no. Y de verdad, lo defendí de una manera tan apasionada y no, bueno, no creo que yo haya sido la decisiva, pero estaba en la onda de Alfaro de que él no renunciara. Yo creo que Alfaro lo que quería era que lo destituyera, no que renunciara. Que también tienes esa anécdota y la cuentas en el libro. No quiero contar tantas porque lo que importa es que la gente se lo lea, pero me pareció también fascinante, pues esa cercanía que llegaste a tener en momentos importantes de decisión de la vida y el rumbo político de Venezuela, que fue esa ida, esa comisión de 3 que fueron a hablar para la renuncia de Alfaro, para que no se postulara, para que renunciara y no lo destituyeran, ¿no? Eso. Y él estaba, ese día yo sentí que él estaba como delirante, no era él, es decir, era como una persona que no estaba lúcida. Y la forma como nos contestó, éramos Carlos Canache, Ixora Rojas y yo. Y la verdad es que fue terrible. Para mí la destitución de Alfaro fue un momento de verdad muy doloroso. Él nunca debió haber sido candidato, no tenía las condiciones, es decir, era un gran operador político. Y durante el gobierno de Caldera el verdadero presidente fue Alfaro, más que Caldera. Pero él era un operador político, no era una persona preparada para ser presidente de la República. No tenía ni la educación, ni la cultura, ni la... Es decir, no tenía la preparación pues, que necesita alguien para hacer. Bueno, después de eso ha llegado Maduro, que lo que era chofer de autobús, pero ese es su currículum, está bien, pero en ese momento Alfaro no era, además por su edad misma, es decir, no, tú sabes, nosotros hicimos en la campaña maromas para que las cuñas, toda la publicidad de Alfaro fuera medio aceptable, incluso hasta aplicarle Botox. Una vez fue una maquilladora y le puso Botox, y él mismo se veía en el espejo admirado, tú sabes, cómo se veía más joven. No fue realmente. Y fíjate, ahora en Colombia, el que le está latiendo en la cueva, como se dice vulgarmente a Petro, es un señor que tiene 76 años, un ingeniero que lo que fue alcalde de no sé qué ciudad no tan importante y que ha hecho una campaña, le dicen el millennial de 76 años, una campaña asombrosa y supuestamente la segunda vuelta va a ser entre Petro y este señor. Bueno, creo que también lo dijiste en alguna de tus entrevistas, ¿no? Hoy en día la televisión y las cámaras, ¿no? Y todo eh, esa visibilidad que tenemos de presentarnos también físicamente como alguien creíble y comprable ante los medios, ¿no? Es impresionante lo que es una campaña política hoy en día, a diferencia de lo que era antes. La parte física, mira, claro, hay cosas insólitas como Pedro Castillo con el sombrero, ¿quién más? Bolsonaro, o sea, son cosas verdaderamente, el mismo Boris Johnson en Inglaterra. Pero mira, tú ves ahorita, a mí me encanta la ópera y voy a mis clases de ópera, no para cantar, sino mis clases de apreciación de la ópera en hebraica todos los jueves. Y es con un video. Y tú ves que los cantantes de ópera ahora no pueden ser gordos ni feos. Tienen que ser, aparte de tener muy bella voz, tienen que ser delgados y de bonitos, como es Ana Netrebko, como es Jonas Kaufman. Es decir, como si tienen que ser buen mozo, porque la ópera ahora siempre la filma. Claro, Plácido Domingo no, Pavarotti, Perotti. cantó hasta el final, pero parecía una ballena, tú sabes, gigantesco hasta el final. Pero imagínate tú haciendo un papel romántico o la belleza de Montserrat Caballé, que era una hermosa mujer en cuanto a persona, ser humano, y tenía una voz espectacular, cantó hasta los 80 años. Pero Montserrat Caballé no podía ser Gilda en video. ¿Cómo cargan a Gilda? Tú sabes que tienen que cargarla y tú sabes toda esa cosa al final en el último acto de Rigoletto. ¿Sabes? Lo que es los medios, el internet y los medios audiovisuales han cambiado mucho la historia en diferentes sentidos. Y hablando de video y de medios audiovisuales, dos momentos que tal vez no se pudieron captar
en tu vida y en tu carrera política, que si quieres nos puedes contar, porque también me parecieron fascinantes, que es aquel encuentro con la reina Elizabeth y Margaret Thatcher y aquel beso de nuestro presidente ya fallecido Chávez. Bueno, es las cosas, te digo, entre una y otra hay dos cosas muy distintas. Bueno, ¿cómo fue? En el año 89 hubo la reunión del Parlamento Mundial en Londres. Yo fui con mi hija Raquelita. Y bueno, entonces el día del acto oficial, formal, había una invitación para la recepción de la reina, que era para el presidente de cada delegación. El presidente de nuestra delegación era Octavio Lepage, que no había llegado. Entonces los copellanos, Masita, los otros dijeron, bueno, la única deca aquí es Paulina, vamos a darle a ella para que ella vaya al acto oficial. Bueno, mi hija Raquelita no quiso ir ni siquiera al acto en la abadía de Westminster porque dijo que eso era un fastidio y se fueron separados. Bueno, entonces nos fuimos, bueno, todos los demás estábamos en el acto, habló la reina, primero entró la reina con toda aquella pompa, habló con una vocecita que, por cierto, en The Crown, en la serie, la vocecita que le ponen a la reina, a Margaret Thatcher, no es la de Margaret, en realidad la que hablaba así era la reina, con una voz muy suave, y Margaret Thatcher no tenía esa voz de la que tiene en la serie. Ella hablaba no, con una voz normal, además era una mujer nada encorvada como allí, o sea, muy bien puesta, muy bonita, muy fría. Dijo su discurso y bueno, salimos para el acto oficial, la recepción. Había dos enormes hombres, como de 2 metros, cuidando la puerta, y una puerta chiquita para que nadie se coleara. Yo logré entrar entre empujones, y cuando entré estaba toda la delegación de Venezuela adentro. Cómo se habían coleado nunca lo supe. Los pasapalos eran horribles, la bebida era espantosa, era un vino malísimo. Uno se imagina que en una recepción real hay caviar o cosas así. No, no, aquello era espantoso. Unas zanahorias con no sé qué. Y luego, bueno, hablamos con el príncipe Felipe, que era encantador, le hice la media recepción, reverencia a la reina, y vi que estaba Margaret Thatcher, y había un asiático que introducía a las personas que querían hablar con Margaret Thatcher. Y había dos en la cola y yo me puse de asomada en la cola. Cuando me tocó el turno, ella me vio, me insignaba Venezuela. Acabo de estar con su presidente en París. Habían sido los 200 años de la Revolución Francesa, fueron todos los presidentes del mundo, etc. ¿Cómo está Venezuela? Entonces yo le dije, bueno, usted sabe la deuda y tal. Entonces ella me miró, me dijo, toda América Latina es igual y se volteó. Me dijo, su tiempo ha terminado. Entonces luego me dijeron unos señores de Manchester que hablaban español, usted cometió un grave error. A la Thatcher no se le pueden presentar problemas y eso tenía que haber empezado por la solución. Estamos haciendo grandes esfuerzos para que Venezuela salga adelante de su problema, de la deuda, etc. Bueno, entonces ese fue mi encuentro con pero que de los muy pocos venezolanos, te puedo decir, que conocieron a la reina, que conocieron al príncipe Felipe y hablaron con él, y que luego pudieron hablar con la señora Thatcher. Y lástima que no tenías un reportero de la ola para captar ese momento. Pero permitían tomar fotos, pero además eso, si hubiese existido los celulares, cualquiera hubiera podido captar el momento. Yo no creo que hubiera podido tomar un selfie con la Thatcher, pero bueno, ni con la reina, ni nada, pero alguien hubiera podido captar, pero no, ahí no había ni un reportero, o sea, ni siquiera podía salir la revista Bola ni nada, porque no había nada, no estaban permitidos, creo yo, los reporteros gráficos. Sí, no había nadie tomando fotos. La historia con Chávez, pues obviamente también es interesante y quiero luego agarrarme de ahí, porque insisto, después de terminar el libro, creo que deberías escribir lo que continúa, porque cuando tú escribes el libro, no había fallecido aún Chávez. Me encantaría que sacaras otra edición para saber tu punto de vista y De, entender un poco de eso. años, ¿no? Lo que yo escribí cuando Chávez maldijo al Estado de Israel, Mm. desde Es entrañas te digo, Estado de Israel y todas esas cosas, y votó expulsó al embajador y a todo el cuerpo diplomático. vaticinaste, sí. Un artículo llamado Maldiciones, Mm. y empezaba con una cita de la Biblia, donde Abraham dijo, quien maldiga a mi pueblo, etc. No me acuerdo bien de la cita. Y entonces, exactamente un año después, Chávez anunció que tenía cáncer en sus entrañas. Exactamente un año después. Yo no lo estaba maldiciendo. Yo le dije, mire, usted ha cometido un grave error porque ni siquiera los musulmanes más enemigos del Estado de Israel lo maldicen como Estado. Quieren destruirlo, pero no maldicen, no maldicen, pues. Y es más, usted cometió otro error. ¿Cómo maldice al Estado? El Estado es viejo, niños, jóvenes, médicos, enfermeras, árabes, inclusive, que viven allí. Usted tenía que haber dicho que maldice al gobierno de Israel, pero no al Estado. Bueno, y eso, mira, un año después exactamente ocurrió
que él anunciara que tenía cáncer. Pero el beso, bueno, mira, eso fue el día que fuimos ¿Fue la cáncer, única vez que lo viste en persona? no, bueno, en persona, esa vez de verlo, de tocarlo, de que él me tocara. Uf, pero después lo vi cuando el discurso de Olavarría, que fue creo que el 5 de julio, no sé si fue el 5 de julio, creo que sí, el discurso de Olavarría que se le volteó, hizo un discurso terrible contra Chávez, y más nunca, sí, ni siquiera en televisión, pues yo no podía ver eso porque me enfermaba. O sea que yo cuido mi higiene mental bastante, mi salud mental. Yo no veo, Algo, ese momento también fue incómodo para ti, o sea, porque me acuerdo que contabas que tuviste que ir por una comisión para... la comisión de todavía había congreso y el Senado, yo era senadora, y el Senado estaba presidido, por supuesto, por un chavista, un coronel Dávila que después se salió del chavismo, y estaba frente a nosotros, éramos una comisión que le quería llevar un proyecto constituyente a Chávez, y enfrente de nosotros estaba la comisión que nombró Ángela Sago, Lavarría, Escarrato, esa gente. Y cuando, Vladimir Villegas, creo, Vladimir Villegas o el hermano, no sé, uno de los Villegas. Bueno, total es que cuando, no mentira, Tarek William Saab. Entonces cuando Chávez, yo venía todo el tiempo pensando, bueno, cuando Chávez venga, yo le extienda la mano, me va a dejar con la mano extendida porque soy de las cúpulas podridas y todas esas cosas. Él entró y todos nos pusimos de pie y cuando él llegó a mí, yo tenía la mano extendida, me aló y me dio un beso aquí en el cachete. Entonces, oí cuando Tarek William Saab dijo, esto es lo único importante que ha pasado hoy en esta reunión. Después de eso, en el Nacional publicaron la foto, pero del estrechado de manos y el beso, afortunadamente. Una raya muy grande para mí. Bueno, Pero y bueno, lo único que dices, ¿no? Que sabía hacer con las mujeres, que hasta intentó besar a la reina Elizabeth, casi. sí, y besó una vez besó en ese acto donde Olavarría dijo ese discurso, él le dio un tremendo beso a la presidenta en ese entonces era la Corte Suprema, que era Cecilia Sosa, y todo el mundo se echó a reír, ahí estaba el cuerpo diplomático y todo, y después ella se levantó, tú sabes, cuando Olavarría empezó, la única persona, Chávez aguantó el discurso insultante de Olavarría, y la señora Sosa se levantó y se fue. No sé por qué, qué fue lo que la molestó. A ella más que a todo el mundo. También tienes esta interesante historia de cuando, ¿quién no va a recordar ese momento que vivimos en Venezuela cuando hay 2 días, el 11 de abril, donde Chávez pues ya no es presidente y vuelve? Cuentas que tú estabas de viaje y te enteraste por teléfono de lo que estaba sucediendo. No, nosotros fuimos un grupo, y lo puedo decir, pues éramos Dita Cohen, Mariane Becker, que en paz descanse, Rebeca Luzgarde, Ganita Figa, la profesora La Mora, Julia Cohen, déjame ver si no sé, Ilana Becker, creo que no se me olvida a nadie. Creo que, bueno, si se me olvida alguien, que me perdonen y que lo tomen en cuenta que es debido a mi edad. Pero entonces nos fuimos era la idea de hacer un museo judío en Caracas. Entonces fuimos primero a Chicago, a ver museos en Chicago ¿sabes? Un museo judío, y a mí en Chicago me dio una gripe espantosa por los vientos, llegamos a Nueva York, yo pude ir a algunas visitas, pero ya me sentía bastante mal, pero vamos el 11 de septiembre, vamos al teatro para ver la obra de ABBA, del grupo ABBA, en Broadway, y allí, estando en el teatro, nos enteramos de lo que le había pasado a Malvina Pesate, de que estaba herida, la cantidad de muertos. Fue terrible, pero teníamos que ir a cenar y fuimos a cenar a un restaurante italiano, muy conmovidas, y en eso lo llamó Salomón Cohen a Dita. Y le dijo, Chávez cayó y tal. Entonces empezamos a celebrar con champaña y todas esas historias. Al día siguiente, nosotros debíamos volver a Caracas 2 días después. Al día siguiente yo, de verdad, me sentía tan mal, no había dormido nada, que me quedé en el cuarto, en el hotel, y oí por la radio un tipo que medio de todas las vulgaridades que no sé cómo las podían traducir al inglés, alguien que también traducía fatal, dijo que Chávez volvía, que estaban reacomodándose, que todo se estaba con... Yo me burlé del tipo, y bueno, mira, pasó y pasó. Y cuando llegamos aquí a Venezuela, llegamos esta vez al aeropuerto, no nos dejaron venir a La Carlota, sino al aeropuerto de Caracas. Yo oí cuando el Guardia Nacional que nos estaba revisando las maletines dijo, se están reconstituyendo, se están reuniendo de nuevo las instituciones, algo parecido a eso. Bueno, y ocurrió. Mucho que aprender y mucho que reflexionar y creo Yo que, tengo de perdona, los, tengo que lamentar de los errores cometidos. es Cuando así.
justamente con la caída de Chávez, pues con esa ida y vuelta a los 2 meses, perdón, a las 24, a los 48 horas, fue terrible porque fue una cadena de errores, fue como una comedia de equivocaciones. Muy triste, ¿no? La situación por la que nos ha tocado vivir. Sin embargo, entiendo que aunque no eres activista porque pues ya no laboras dentro del partido, que ya no sé ni qué partido queda, No, increíble historia. todos quedan, pero bueno, menos COPEI, que creo que desapareció. Hay un COPEI que lo preside el hijo de Eduardo Fernández, que es un COPEI plegado al gobierno, plegado al régimen de Maduro. Acción Democrática existe muy disminuida, Primero Justicia, todos existen, pero son partidos muy disminuidos. Yo no soy activista, yo te dije, no soy activista, soy tuitera, creo que hago mi política por Twitter, y además de eso, tengo como un segundo debut, porque el año pasado me pidieron tanto el director de tal cual, del diario tal cual, como un portal que se llama La Gran Aldea, que escribiera un artículo cada 15 días, y bueno, mi segundo debut, porque yo había dejado de escribir. Yo decía, bueno, pero ¿de qué voy a escribir si ya todo está dicho? Si ya todo el mundo ha escrito. Eso es lo que te digo, un segundo libro sobre después de Chávez. Hay 1000 libros después de Chávez, o sea, ya para ser original es muy difícil. Y bueno, mira, volví a escribir, estoy escribiendo cada 15 días en tal cual, un domingo, y cada 15 días más o menos en La Gran Aldea. Sin embargo, me parece muy interesante porque tú insistes en el tema de la negociación y el diálogo y creo que vale la pena pues que nos comentes en unos pocos minutos antes de entrar ya en las preguntas finales del programa porque tenemos ya la audiencia 1 hora y pico con nosotros contando tu historia, pero creo que bien vale la pena escuchar de ti pues siempre pido un consejo, pero a lo mejor un consejo para Venezuela, ¿no? Desde el punto de vista, habiendo escuchado quién es Paulina, y esta persona tan llena de principios y valores, entender un poco esta salida, ¿no? Que queremos ver a Venezuela. Y además estoy leyendo que aquí está tu gran amiga, Ivonne Ataz, que es pues del otro partido de COPEI y que sin embargo cosas que tú dices que ella también lo dijo en el programa, ¿no? Cómo podíamos nosotros sin ningún problema tener puntos de vista distintos en cuanto a nuestra visión política y conservar pues esa amistad, ¿no? Porque al fin y al cabo somos personas y somos seres humanos con principios y valores con una ideología política, pero no lo que está pasando hoy en día. Yo Entonces, siempre dije que mis mejores amigos estuvieron en COPEI, en el Congreso. Porque, ¿qué pasa? Con los adecos yo era competidora. Siempre trataban de meterme una puñalada por la espalda o así porque yo competía para los cargos en el Consejo, en el CEN, o los cargos después en el Congreso, de las comisiones, etcétera. Con los copellanos nunca. Es decir, yo decía mis discursos que eran, por supuesto, anticopey, y ellos decían sus discursos antiadeco, pero después a la hora de la verdad, inclusive, cuando había el embajador, siempre los embajadores de Israel me visitaban cada vez que había un problema en Israel, tú sabes, para que ya con un proyecto de acuerdo a favor de Israel y no sé qué, y quienes me ayudaban a hacerlo eran Pepe Rodríguez y tú, Gustavo Tarre, Ramón Guillermo Aveledo, y los copellanos eran los que se encargaban, de Castillo, de hacerlo firmar por todas las fracciones. Yo no se lo daba a ningún adeco, se lo daba a los copellanos. qué, Eran bon los que qué bonita historia. Entonces, escuchar un poco qué es tu punto de vista, ¿no? ¿En qué sobre, sobre eso, Tamara, yo no sé si eso va a ocurrir, yo no sé, yo creo que yo no lo voy a ver. Yo creo que la única salida que existe en algún momento, no sé cuándo, ni dónde, ni si va a ser en México, es negociada por consenso y sin venganza. El que piense que puede salir de los chavistas vengándose de ellos, desapareciendo, está muy equivocado. El chavismo existe, hay que reconocerlo. Es decir, yo creo que no es que vamos a permitir que continúe Maduro, Diosdado, es decir, los que han sido los principales factores de la desgracia nacional, pero el copellano medio, el copellano tiene que participar y tiene que existir porque tú no puedes ignorarlos. Tú no puedes ignorar, no puedes desaparecerlos. Y yo creo que hay que saber distinguir entre justicia y venganza. El tema es que haya justicia y no venganza. Y creo que va a ser una solución, tendrá que ser una solución negociada por consenso. Hay unas elecciones en 2024, creo que sí. Que si no queremos que ocurra algo como lo que pasó en Nicaragua con Daniel Ortega, que podrían a estos querer hacer esto para no salir nunca del poder, si se llega a una negociación, a esta cosa,
un candidato de consenso. Yo a veces pienso que con este revocatorio, con el que yo estuve en contra, imagínate si hubiera, vamos a suponer que hubiese ganado la revocatoria de Maduro, ¿quién hubiera sido el candidato de la oposición? Hubiera sido una pelea a cuchillo entre todos los que aspiran. Entonces, no sé, la vida en Venezuela, la política se ha hecho muy complicada y muy difícil. Es decir, nunca habíamos tenido que enfrentarnos a una dictadura como esta, porque Pérez Jiménez fue una dictadura, pero a Pérez Jiménez quien lo saca es el ejército, o sea, la Fuerza Armada. Eso de decir que fue el pueblo, es verdad, el pueblo hizo las grandes manifestaciones, todo lo que tú quieras, pero si el ejército no decide sacarle la alfombra y decirle váyase, no se va. Y en este caso, el ejército nunca le va a decir a Maduro, por lo que yo veo, ni que se vaya, ni nada por el estilo. Es así. Gracias, Paulina, por haber compartido tu opinión. De verdad que muy honrada de No, haber. muchas gracias a ti, de verdad que ha sido, no sé si a todo el mundo le ha interesado todas esas anécdotas tan personales, pero bueno, pero les agradezco mucho Porque hoy creo que podemos hacer una reflexión final acerca de qué te llevas o las enseñanzas que has tenido de tu padre en tu ser, en tu persona, y que a lo mejor termina siendo el legado que tú le dejas a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos hoy en día, porque son una familia ya numerosa, a pesar la, de... la honestidad. La honestidad. Es decir, yo creo, mira, a mí una de las grandes satisfacciones que tengo, yo tengo creo que 36.000 seguidores en Twitter. Una vieja de 80 que no, ya no participa en política ni nada. Y yo y son, por lo general son personas que me admiran, que dicen cosas que verdad, que me estimulan mucho. ¿Y por qué? Porque a mí nadie me ha podido acusar de corrupta, nadie, nunca, jamás. Porque siempre tuve una trayectoria decente, una trayectoria transparente. Y eso es lo que yo le transmito a mi familia. Es decir, ninguno es rico y espero que nunca lo sean con malos manejos. Qué bonito, qué bonito. Tienes también, pues, una pregunta final que me encantaría hacerte, que todos los invitados del programa pasan y la responden, y es acerca de la suerte o el trabajo en tu vida, que la tomo prestada de alguien a quien yo admiro muchísimo, que es Guy Raz, que tiene un podcast increíble, uno de sus podcasts que se llama How I Built This, donde entrevista a fundadores de empresas. En este caso es la historia de tu vida. Estamos entrevistándote hoy, contando tu historia como una persona de la comunidad judía venezolana y además con un papel y un rol muy importante en el mundo político y en la historia política del país, de nuestro gran querido país, la Venezuela de los brazos abiertos. Quisiera entender para ti, Paulina, qué es ¿qué representa en tu vida? ¿La suerte o el trabajo o ponderado? ¿Cómo lo definirías? Yo creo que existe la suerte. Yo sí creo, sí, puede ser una cosa fuera de lo, no, como te digo, no científica. Pero yo sí creo que hay gente que nace con suerte, aunque te voy a decir una cosa, tengo una amiga que dice que la mala suerte no existe, existen las malas decisiones. Y es posible que sea verdad, que no exista la mala suerte, sino la gente que toma malas decisiones. Pero hay personas que de verdad que pareciera que la mala suerte las persigue en muchísimas circunstancias. Yo creo que he tenido muchas pérdidas, por supuesto, fracasos en mi vida, pero si tengo que hacer un balance, tengo 85 años, creo que mis logros han sido mayores que mi fracaso y mi mayor logro es mi hija, por supuesto, y mis 7 bisnietos, Rami, mi yerno, que ha sido una persona muy especial en mi vida, mis hermanos, es decir, tengo una familia bella. Nosotros, mis barrios, mis nietos todos viven fuera de Venezuela y mis bisnietos. Sin embargo, mi Pesa y mi Rosh Hashanah somos 20 y tantas personas en mi mesa en Caracas, lo cual es casi sí, una cosa muy extraña, porque nadie tiene tanta familia, pero por suerte tengo mis sobrinos, que médicos, abogados, tengo primos, es decir, hacemos una mesa bien bonita tanto en Rosh Hashanah ¿cómo se llama? En Pesach. Mira, yo creo que he tenido, si vamos a hablar de suerte, creo que he tenido suerte, he sido afortunada en muchísimos aspectos. El reconocimiento para mí es muy importante. Yo creo que todo el que llega a la política es porque espera reconocimiento, igual que los artistas, esperan que la gente los reconozca, los aplauda. Y en mi caso, bueno, no sé si me aplauden, pero creo que tengo en términos generales reconocimiento por mi trayectoria. Y bueno, mira, nada, y de mi papá que heredé, creo que heredé eso, el sentido del deber y de la honestidad.
Es un ejemplo y un legado importante de, como bien lo contaste al principio del programa, esta historia familiar que te representa, ¿no? De estas culturas distintas, de llegar a una Venezuela en los años finales de los años 20 y comenzar pues de nuevo, porque así fue como comenzaron nuestros padres, nuestros abuelos, empezaron de cero con una mano adelante, una mano atrás con el compromiso de trabajar y hacer país. Sin conocer el idioma, que es una cosa grave. Por ejemplo, mi familia materna hablaba ladino, más o menos podían entenderse, tú sabes que el ladino no es igual al español, pero bueno, pero se podían entender, no era tan difícil. Pero para los que hablaban árabe, mi papá nunca perdió su acento árabe. Nosotros nos moríamos de la risa cuando él empezaba a leernos un artículo del Nacional y entonces decía las palabras, los disparates más grandes cuando leía, porque nunca perdió su acento árabe, nunca. Sin embargo, somos agradecidos, ¿no? Agradecidos con ese país que nos abrió las puertas en estos momentos donde el mundo nos cerraba todas las posibilidades y Venezuela fue uno de los que, como bien tú dices, por suerte, ¿no? Tenía estas visas económicas y donde tu familia pudo llegar. Así que, Puedo contar una cosa, papá, una última cosa. Mi claro, por favor, no, papá, el Día de la Madre, el cumpleaños de mi mamá, de cualquiera de nosotros, mi papá su manera de celebrarlo era sacaba la bandera de Venezuela y empezaba por toda la casa y que gloria al bravo pueblo en su acento árabe. Si para él yo creo que el amor a Venezuela y el amor de mi mamá a Venezuela no te puedes imaginar de qué tamaño era. Es el agradecimiento a un país, no solamente que lo recibió, porque muchos países lo recibieron, pero un país donde ellos nunca sintieron rechazo por su condición de extranjeros ni de judíos. Y yo también digo, en mi vida creo que en mi vida política puedo contar las veces en que sentí que alguien me dijo judía, o sea, dentro de mi partido, o en la política, en el Congreso, las tengo contadas 3 o 4 veces, o sea que, pero realmente nunca sentí que me rechazaron o me hicieron la vida imposible o me pusieron trabas por ser judía. ¿y cuántas venezolanas activistas en la vida política tenemos, Paulina, Ivonne? Y tienes, Anillar que murió, que fue gobernadora del Zulia y fue senadora. De las mujeres judías creo que Ivonne Atas y yo, no sé si se me olvida alguien. Creo que no hubo más ninguna. Y de los hombres hubo pocos. Hubo algunos también, los chumaceiros, bueno, que eran medio judíos y nunca se consideraron judíos. Uno de los chumaceiros fue diputado por Copey varias veces. Estuvo un primo de Lolita Nillar que fue diputado por el MAS. Estuvo Henry Bencí, que era nieto de un judío. ¿Quién más? Muy pocos también. Muy pocos judíos. Los judíos no se involucraron mucho en política. ¿No? Los árabes muchísimo más. Los árabes cristianos, no los árabes de ahora, que bueno, que están, el país está tomado por ellos prácticamente, pero los árabes de antes, los Dájer y todo eso, que eran cristianos, sí se involucraron mucho más que los judíos en la política. Los judíos siempre fueron temerosos y temerosos una cosa, muy pocos judíos estudiaban derecho. Siempre estudiaron, ¿por qué dice todo el chiste con las madres judías que querían que los hijos fueran médicos y después ingenieros en aquellos tiempos? Es porque son profesiones que tú te puedes llevar a cualquier parte. El ser abogado es muy difícil. Tú no eres actúas para ser abogado en tu país, para ser abogado luego en la, Estados Unidos, en otro país, es sumamente difícil. Entonces, los abogados los judíos empezaron a estudiar derecho muchísimos años después de haberse asentado en Venezuela. una gran abogado de la República y con un legado interesantísimo. Gracias, Paulina, por esta hora y media que compartimos contigo. Realmente agradecida. La gente dice que el libro está al revés, lo que pasa que, claro, al ponerlo en pantalla se lee al revés, pero se llama Permítanme contarles. Tengo que aclarar que el libro es de 2012. Sí, fue editada, es una reedición que se hizo en el 2007, pero el libro realmente lo escribí en 2012. Por eso hay una cantidad de artículos al final que están como desfasados, porque son de 2012. Han pasado 8 o 10 años casi. Pero bueno, pero creo que la actualidad no pierde actualidad porque son hechos que ocurrieron y que ocurrieron, porque están ahí. Además, leerte, ¿no? Tenemos el privilegio de que sigues escribiendo y podemos encontrar estas lecturas en internet y poder seguir pues esta carrera que sigues ahorita detrás de la palestra y además, quién sabe, te lo dije fuera de cámara, lo comparto, a lo mejor un libro de cocina próximamente podrás sacar.
de cocina demasiado bueno. Yo tampoco, no soy una gran cocinera, yo cocino, me gusta cocinar salado para cuando tengo alguna ocasión especial. Soy más que todo repostera, me gusta la repostería, pero tampoco nada que sea bonito. Yo hago mis tortas, pero nada de, tú sabes, nada de decoración. Yo no tengo manos, habilidad manual, ni tengo paciencia para hacer florecitas, ni papel, no, son cosas muy sencillas. Y no es como para hacer un libro de cocina. Me siento muy orgullosa. Me están recordando aquí, Gabriela Guetea, y es cierto que tienes otro libro, vale la pena mencionarlo, que se llama Agradece la risa. No sé, te agradece la risa, es de humor. Te agradece la risa. Sí, es de humor, es un libro humorístico. Yo durante muchísimos años me dediqué a recortar de los periódicos todas las noticias que me parecían insólitas, obituarios, cosas insólitas. Por ejemplo, en Israel una vez ¿cómo se llama? Que Yael Dayan dijo que defendió a los homosexuales y entonces citó un versículo de la Biblia donde el rey David era bisexual. Y la iban a matar los religiosos y la sacaron con los guardias de la Knesset, y eso salió en un periódico que yo lo reproduje. Y así muchas otras cosas divertidas, tú sabes, de anuncios económicos, obituarios y tal. Bueno, es una recopilación, pero yo después que tenía esa cantidad de notas archivadas, ya todas arrugadas, viejas, amarillas, pues ¿qué voy a hacer yo con esto? Pues no lo armo como un libro. Bueno, no sé si tuvo mucho éxito, si el humor de los demás es igual al mío, pero a mí me divirtió mucho hacerlo. Además, se caracteriza. Y hay un libro de cocina de mi mamá, que lo armó mi hermana Raquel, con las recetas de mi mamá, que se llama La Cocina de Alegre, que es un libro excelente, porque es cocina mediterránea, pero recetas muy sencillas, que son para, bueno, que las puede hacer muchísima gente que no es judía, que no es árabe y que no es nada de eso, hace esas recetas de mi mamá y siempre están fascinados. Bueno, qué delicia. Ojalá lo lo puedas Bueno, compartir. ya está, se agotaron 3 ediciones, creo, entonces mi hermana, que es la que lo está armando de nuevo y corrigiendo, lo va a poner en Amazon. Me encanta. Y el de Se agradece la risa, yo quise comprarlo y no lo conseguí. Así que sería excelente si pudieses averiguar y a lo mejor hacer otra edición del libro porque me encantaría. Cuando vaya a Miami la próxima vez te prometo que te voy a llevar uno de regalo, porque tengo cajas enteras aquí porque no se vendió, aquí no se venden los libros, cierran las librerías, y bueno, y entonces yo los tengo allí, y yo tampoco soy comerciante, no sé cómo poner a venderme, yo ponerme a vender libros. Entonces, bueno, mira, aquí tengo montones de libros, te voy a llevar uno cuando Gracias, vaya. Paulina. Otra de las cosas que hay que reconocer es tu sentido del humor, que siempre te ha acompañado y creo que algo que caracteriza a las personas inteligentes es la capacidad de reírse de ellas mismas. Claro. Y tú lo haces de una manera extraordinaria. Así que mis respetos. Te quisiera leer algunos de los comentarios porque al terminarse el live, pues los comentarios se van. Voy aquí a leer, claro, ¿dónde se pueden conseguir tus escritos? Dice Gabriela Guetea, La Gran Aldea, en internet y en Tal Cual, donde escribes una vez a la semana. Una vez cada 7 días, pero está en el archivo. Si tú te metes Paulina Gamos, tal cual, aparecen todos los artículos que he escrito. Y en Extraordinario. la Dice gran Cohen, ponlo en Amazon. Sí, sí, hay que ponerlos en Amazon, esos libros que te quedan. Vamos a ver de qué manera podemos hacer que ese libro sobre la risa pues llegue a los oyentes que te estamos escuchando hoy. Dice, voy siguiendo leyendo aquí, la gente dice, me encanta su humildad, dice R. González. Hay que hacer otra edición, dice Lili Cohen, acerca del libro de cocina. Dice, divertida, amorosa y única, Sandra Krieger. Ay, tan bella. Dice Vivi Lucy, cocinas divino. Gente que ha tenido la oportunidad. Mi prima. Qué linda, Vivi, gracias. Dice Sandra Krieger nuevamente, admirada por su desempeño, su agudeza, elocuencia e inteligencia, llamada como ser humano. Muchas gracias, de verdad. Qué bonito, qué bonito. Dice Tim Ai, dice saludos y mis respetos a nuestra muy querida Paulina y felicitaciones por tan maravillosa entrevista. Muchísimas gracias. Dice Gracias. Elitza SZ,
el libro de su mamá es buenísimo, hablando del libro de recetas. Claro que sí, aquí todo el mundo se quedó fascinado con el libro de recetas. Dice, sigo leyendo por acá, dice Gabriela Guetea nuevamente, inflada de orgullo y admiración por ella. Te Mi amo, tía, Yani. a Gabriela es mi sobrina, la hija de mi hermana Victoria, que en paz descanse. Ya, Sí. ya, qué bonito, qué bonito. Sigo por aquí leyendo, una mujer ejemplar en todo sentido, Regibel, eh, Nati G55, excelente entrevista, te quiero y admiro mucho, Paulina. Victoria Cohen, gracias por este espacio, no me cansaré de escucharte, Yaya, eres un ejemplo para todos. Nieta. Son muy, todos muy objetivas, ¿viste? Qué bonito, me encanta. Dice Raki ¿Qué 44. dijo, qué dijo González? Que cuál era el secreto de mi lucidez. El buen humor. Yo creo que yo no tengo arrugas por el buen humor, porque nunca me frunzo la cara así de rabia. Creo que siempre tengo buen humor. Y ese es el secreto de que no tengo arrugas, eso es lo único. Tenemos que aprender de ti, Paulina, y dejar el Botox de lado. Dice Raki 44, me encantó, orgullosa como siempre de mi mana, De mi mamá. de mi mamá. Ah, esta es Raquel, de mi mamá. La suerte sí existe, tengo la suerte que seas mi mamá. Ay, qué bonito, Raquel, qué bonito, de verdad que sí, una señora admirable, dicen por aquí. Los, eh, los militares honestos no están en Venezuela, estuviesen presos. Bueno, lamentablemente es una Venezuela que queremos que cambie. Ese yo creo que es el mensaje, ¿correcto? Y que tiene que cambiar. Ojalá. Dice Mabel Chis, yo adoro aprender de usted, una mujer íntegra. Total, hemos visto, por eso que era tan importante conocer tu historia, Paulina, para entender Gracias. de dónde viene esa integridad como mujer. Y Hay uno que me dijo que me veía espléndida, como yo no me podía ver porque estaban todas las... Gracias, de verdad. dice Simonet Bencluch, mucha información importante y muy interesante. Lilian Dembo, he disfrutado enormemente esta entrevista. Melitza de nuevo dice, increíble todas tus anécdotas y me imagino que faltan muchas. Brillante, Paulina, léanse el libro, que de verdad es maravilloso, maravilloso. Por aquí sigo, wow, tantos mensajes. Esther Benamú, me quedaría horas oyéndola. Gracias, Tamara Estrella Benamú. Muchísimas gracias, Estrella de Toronto. Aquí tenemos, somos internacionales. Maxim Bendayán, gracias, Maxim, maravillosa entrevista. Sigo leyendo por aquí. Dice, ingenua visión política sobre la salida del chavismo. Yo espero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Dice González Pert, 98. Dice Rebeca Lugarten, Paulina sigue siendo mi mejor ejemplo de valentía y sabiduría, mi mejor guía en los andares comunitarios y sobre todo una gran persona a quien quiero mucho. Excelente entrevista, felicidades a ambas, muchísimas gracias. Es menor que mi hija, pero es una de mis mejores amigas. La Mm. quiero mucho. Y cada vez que voy a Miami quiero verla, porque de verdad es una persona para mí muy especial. Es así, Rebeca, claro que sí. Dice, qué lindo este mensaje, Benjamín y Melita Schomstein. Gracias por poner los nombres al final, porque con los acrónimos de Instagram a veces se me dificulta. Entonces dice Benjamín y Melita, gracias por conectarse y por comentar. Historia contemporánea en vivo. Felicitaciones, excelente entrevistada y entrevistadora. Muchísimas gracias, de verdad para mí fue un honor tener a Paulina el día de hoy. Sigo leyendo por aquí, Simi Taranto. Parte del humor de Paulina le viene de los refranes en ladino. Wow. Puede ser. Los Dice, refranes. Yo hice una conferencia sobre los refranes que heredé de mi familia y era divertidísima. Sima estuvo presente en el lazo de, en el Centro de Estudios Sefardíes. Bueno, bueno, pues tendremos que hacer un día una de esas, me encantaría. Dice de nuevo, permítame contarles un cuento para permitirse leer. Muy, muy cierto, Sandra. Dice Abadí Lucy, tía querida, muy orgullosa de ser parte de tu vida. tan bella. ¿Cuál de Claro, las perdón. Vivian sería o David? No sé, bueno, todos los Lucy los amo. Son los hijos de mi primo Marcos en paz descanse y para mí son como son mis sobrinos. Qué bonita historia. Dice Sara y Emanuel Abramovich, hemos disfrutado mucho este rato. Muchísimas gracias. Por aquí piden otra entrevista, parte 2 con Paulina.
Bueno, Carmen Salvador, respetada señora. Qué bonito, qué bonitas muestras de cariño de parte de tanta gente que, bueno, que ha seguido tu interesante carrera política, además de escritora, y tener la oportunidad de haber conversado contigo y haber entrado en tu vida íntima y haber conocido más a la Paulina hija, la Paulina madre, la Paulina hermana, la Paulina esposa, la Paulina cuñada, pues abuela, abuela. bisabuela y abuela, la Yaya, ¿no? Que esa Paulina en su Instagram, en su perfil de WhatsApp tiene una foto hermosa de una caricatura con toda la familia. Bueno, allí faltaban, porque eso fue cuando yo cumplí 80 años. Muy Creo bonito. que la tengo aquí. Y entonces allí no había nacido, creo, Ilana, ni había nacido la más pequeñita, que se llama Daniela, que tiene apenas 3 meses. Entonces, bueno, tengo que hacer, en los 85 fue Paulina, mi bisnieta de Colombia, pero no estaban los otros bisnietos de Colombia, que lo celebré en Miami. Entonces, bueno, espero que este año, en el verano, nos podamos reunir de nuevo toda la familia. Larga vida para ti, Paulina. Gracias. Termino con este comentario de Silva Oscar desde República Dominicana. Silva Abramovich puso su nombre, mi admiración y besos desde República Dominicana. Nuevamente, gracias Paulina, honrada por haberme concedido pues este tiempo el día de hoy, domingo, para conocer un poco más de quién es Paulina y pues habernos dado tus recomendaciones al final acerca de esta Venezuela que todos queremos y amamos, y sé que lo vamos a lograr y sé que tú lo verás. Ojalá Dios te oiga, ese inshallah, como se dice. Amén, amén, inshallah. A todos, gracias a todos, pues a ti y a todos los que me estuvieron pendientes de mi entrevista. Muchas gracias. Recuérdense, como siempre, la entrevista estará colgada cuando terminemos este live por Instagram TV, estará en YouTube, estará también en audio, en Spotify y en Apple Podcast. Así que los espero a todos el próximo domingo con otra fabulosa historia que contar. Abrazos, Paulina. Todos abrazos, gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.